Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, y haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así se ha sacudido vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Impresionante. Dice Levítico: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Dios no permitía la usura, es decir, el préstamo a interés. Dios no permitía el abuso que se estaba produciendo aquí. Hermanos no tenían ni para comer y pedían prestado, y llegaban hermanos judíos, varones judíos con dinero, y les prestaban a interés, y cuando no podían pagar se quedaban con sus haciendas, con sus tierras, y cuando no podían pagar sus tierras se quedaban con sus hijos que les servían en sus casas como siervos. Claro, aquella situación, aquello era tremendo. Era un escándalo para las naciones, y también por causa del temor de Dios. Era una vergüenza. Dice, empieza el capítulo 5 diciendo: hubo un gran clamor. Clamor. Yo cada vez que oigo la palabra clamor, ¿sabéis de qué me acuerdo? De Sodoma.
Hubo un gran clamor de la gente oprimida que llegó a los oídos de Dios. Y aquí dice, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Seguramente muchos varones estaban trabajando en el muro y las mujeres que estaban en casa, administrando la casa, se estaban dando cuenta de que no tenían ni para comer. No era esa la costumbre que Dios, ni las leyes que Dios les había dado. Deuteronomio 15 dice que al 7º año había que hacer remisión de deudas, perdonar las deudas, y todos los que estaban en servidumbre podían volver a recuperar esa libertad. Por cierto, cuando la Biblia habla de servidumbre no habla de esclavitud. Algunos, los más antiguos, os acordaréis de una serie que se llamaba Raíces. ¿Os acordáis? Raíces. Esa no es la esclavitud. Yo prefiero usar el término servidumbre, porque el judío que no tenía para pagar terminaba como siervo en casa de otro, pero con derechos, no como Kunta Kinte. Aquellos que acordáis de Kunta Kinte. Con derechos. La posibilidad de recuperar su libertad, pagar su deuda y al 7º año volver a ser un hombre libre. Pero era un siervo, no era un mueble, un esclavo. O como los romanos, que a los esclavos no le ponían nombre, le llamaban 1, 2, 3, 4. Sí, en latín. Décimo. Ven aquí, décimo. No era una persona, era una cosa, décimo. Ven aquí, segundo. Y así le llamaban. No, en Israel era diferente. Era servidumbre. Y dice aquí el texto que había 3 grupos. Es muy interesante. ¿Cómo sabemos que había 3 grupos? Porque cada grupo comenzaba con la expresión había quien decía, había quienes decían. Versículo 2. Primer grupo. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Habían pedido un préstamo, pero no para hacer una reforma. Habían pedido un préstamo para comer. Para comer. Cuando tú pides un préstamo para comer, es que no estás en condiciones de devolver ese préstamo. Segundo grupo, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Habían hipotecado sus tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Es decir, la situación del pueblo era de desesperada hambre. Tercer grupo, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Esto ya es como el colmo, ¿no? Pedir prestado para pagar impuestos. ¿Qué te parece? ¿Que tú tengas que pedir un préstamo al banco? ¿Y para qué quiere usted el préstamo? No, para pagar la declaración de la renta. Madre mía, tienes que estar mal, ¿eh? Pero mal, para estar en una situación así. Y dice, y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Ya no tenían ni hijos que dar en servidumbre. Claro, esto es terrible. Y la reacción de Nehemías está a la altura de las circunstancias. Me enojé en gran manera. Hay grados de enojo, ¿verdad? Tú puedes enojarte mucho, enojarte estratosféricamente, enojarte en gran manera. O sea, pillé un enfado colosal. ¿Alguna vez te has enfadado así? En Andalucía se dice mucho, me llevaron los demonios. Es como ya... Bueno, a Nehemías no le pasó eso, pero se enojó en gran manera. Versículo 6. Pero es interesante porque se enojó en gran manera y ¿qué hizo? Versículo 7. Entonces lo medité. Mira, cuando tú te enojas en gran manera, lo que te dan ganas es de partir bocas, de liarte a puñetazos, de arrancar pelos de cabezas y de barbas en plan Bud Spencer y quedarte solo con una montaña de impíos desmayados ahí, a tortas. Eso es lo que te pide el cuerpo, pero muchas veces lo que te pide el cuerpo no es lo más santo, ¿verdad? Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él se enojó y meditó y pensó bien, bueno, voy a ver qué voy a decir y qué voy a hacer. Y cuando supo lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer, convocó gran asamblea. Y lo que hace es convocar una asamblea para leerle la cartilla a los nobles que estaban aprovechándose de sus hermanos judíos. Y les pide, les demanda que devuelvan las tierras
a esos hijos en servidumbre, que devuelvan el dinero y los intereses. Es decir, que sean misericordiosos. Lo que le está pidiendo no es que sean justos, es que sean misericordiosos. Que lo devuelvan y que sufran pérdida. Y llama a los sacerdotes. Y dice, venga, que vengan los sacerdotes. Me imagino que vendrían los sacerdotes vestidos con el efod y con toda la indumentaria sacerdotal, y ahora lo juráis delante de los sacerdotes. O sea, una cosa súper solemne, súper solemne. Y ellos dijeron, sí. Y luego encima, Nehemías coge su vestido y dramatiza ese juramento. Así sacuda Dios a aquellos que no cumpláis vuestro juramento y no devolváis lo que habéis prometido devolver. Es más, les lanza una maldición. Dice algo así. Versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Que te quedes tan pobre como a los pobres que estás extorsionando. Tremendo, ¿verdad? Bueno, a veces en el pueblo de Dios tenemos que tomar decisiones radicales con el pecado. El mundo a veces nos pide medias tintas, ¿no? Pero a veces hay que, con misericordia, con amor, con un espíritu de restauración, por supuesto, pero no podemos transigir con esto que además era causa de mal testimonio. Es muy interesante cómo apela a Nehemías. El versículo 9 dice, le da 2 razones para no hacer lo que estaban haciendo. La primera, versículo 9, el temor de Dios. ¿Es que no temes a Dios hacer lo que estás haciendo? ¿No te da temor de Dios? Esto no es muy popular. Pero si Dios no es digno de ser temido, es que no es Dios. Es bueno, sí, es amoroso también. Pero si Dios no es digno de ser temido, no es Dios. Esto podría explicarlo más, pero yo creo que todos me entendéis. La segunda razón es el oprobio de las naciones. El mal testimonio. Todas las naciones que adoraban demonios, ídolos, dirían, mirad, estos son los que adoran al único Dios. Solo tienen un Dios, míralo. ¿Y cómo se portan unos con otros? Son peores que prestamistas. Y el versículo 14 da un cambio al texto, pero radicalmente. Un cambio total. Dice Nehemías, pero Señor, ellos hicieron así, pero este es mi ejemplo. ¿Cómo se comportó Nehemías? Mirad, lo voy a resumir. Versículo 14 y siguiente. Bueno, él en el versículo 8 dice que según sus posibilidades rescató a sus hermanos, quizás judíos que estaban en Babilonia en situación de esclavitud a otras naciones, no a Israel, sino a otras naciones. De esto voy a hablar largo y tendido porque aquellos que estéis en células, y si no estáis en células, os conviene estar en una célula. En mi punto de vista, el versículo 8 es el versículo central de este texto. Central. Y aquí voy a cargar las tintas. Versículo 10. Prestó dinero y grano a los hermanos. Era un tipo de préstamo que en el Levítico se conocía, bueno, algunos estudiosos le llaman como préstamo caritativo, es decir, un préstamo, cuando dice la Biblia, el que presta al pobre da a Jehová. ¿Qué está diciendo? Es un préstamo que tú le haces a alguien que sabes que no te puede pagar y que tú no esperas recibir que te lo devuelvan. Cuando alguien te pide dinero y tú sabes que esa persona no te puede pagar y tú se lo das, bueno, Señor, tú me lo devolverás. Ese tipo de préstamo, no el préstamo con interés que practicaban esos nobles judíos. No cobró impuestos, versículo 14. Él era gobernador y había sido nombrado por Artajerjes gobernador de aquella provincia del Imperio Babilonio que era Israel. Y él tenía derecho a cobrar impuestos para mantener su casa, su hacienda, sus criados, y él decidió no cobrar impuestos. Hay pocos presidentes de gobiernos que deciden renunciar a su salario. Nelson Mandela renunció a parte de su salario. Cuando vio la nómina dijo, ¿pero esto qué es? ¿Habéis visto la película de...? Y entonces le dijeron, la secretaria dijo, sí, es correcto, esto es su salario, señor presidente Nelson Mandela. Dijo, no, esto es mucho. Esto es una locura. Pero Nehemías renunció a todo salario y a todo impuesto. Él era rico y él
como dice el apóstol Pablo, gastó de lo suyo y aún a sí mismo. Versículo 16, muy interesante, restauró su parte del muro. Es decir, él se dedicó a la albañilería lo mismo que los demás. Él era el gobernador y se dedicó a coger piedras y a amontonarlas y a echar lo que tuvieran que echarle y a construir el muro, su parte. Hizo su parte. No dejó que otros la hicieran. Versículo 16, muy interesante. No compró heredad. Mirad, para alguien rico, que una nación se empobrezca, y esto lo estamos viendo aquí en España, es muy interesante, porque todo se vuelve barato. Hace años el año pasado tuve un nuevo cliente, una promotora inmobiliaria, y me decía, no vendemos nada, pequeñas cosas, pero han llegado grupos inversores con dinero, y claro, en España todo está barato. Y lo están comprando todo grupos e inversores extranjeros. Esta era la situación que había aquí. Todo estaba barato. Y cuando tú eres rico y todo está barato, ¿qué haces? La gente a la que le vas a comprar va a malvender, están desesperados. Y te lo van a vender tirado de precio. Es el momento de invertir o de especular. Nehemías dice, yo no hice eso. Podía haber hecho eso y me hubiera enriquecido y hubiera comprado tierras, pero yo no hice eso por causa del temor de Dios. Por causa del temor de Dios. Y versículo 17, su mesa estaba abierta. Ahí comía todo el mundo. Su mesa estaba a disposición de otros, dando de comer con generosidad a otros hermanos judíos que venían de fuera, a sus criados y demás. Y todo lo hace por temor del Señor, como dice el versículo 9, y como testimonio a las naciones. Mirad, Nehemías es ejemplar. Ojalá Dios nos dé en España gobernantes como Nehemías. Amén. Amén, gran amén. Amén con mayúsculas. Amén subrayado, negrita, tipo 12. Gran amén. Que Dios nos dé gobernantes como Nehemías. Ahora, ¿somos nosotros igual de fieles y nobles que Nehemías? Igual de generosos, igual de honrados hasta la raíz. Nehemías es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Cristo también es rey y también es gobernador, rey de reyes y señor de señores. Por encima de cualquier rey, Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Y dice la Biblia que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Lo vemos lavando pies y lo vemos preparando desayunos. Algunos se preguntarán, ¿y dónde sale en la Biblia que Jesús preparaba desayunos? Cuando resucitó. Estaban ahí los apóstoles, ahí Pedro pescando, y cuando después de aquella pesca milagrosa donde Pedro se da cuenta que Jesús, se le va la cabeza, se tira al agua, se encuentra su desayunito preparado. Él no vino para ser servido, sino para servir. Si Nehemías fue un gobernante bueno, generoso, honesto, mucho más lo es Cristo. Dice la Biblia que los enemigos intentaron buscar cualquier cosita en él que pudieran enjuiciarlo y tuvieron que inventarse mentiras. No eran capaces de encontrar nada contra él. No se halló engaño ni mentira en su boca. Dice el versículo 8 en nuestro texto, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos. Nehemías, una de las tareas de Nehemías era rescatar a otros de la esclavitud. ¿Jesucristo hizo lo mismo? ¿Pensáis que sí? Jesucristo vino también para rescatar de la esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis libres, pero libres de verdad. Libres de verdad, seréis verdaderamente libres. Jesús también vino con la misma misión a este mundo, rescatarnos, pero rescatarnos de otro tipo de esclavitud, de una esclavitud mucho más perversa, más sutil, una esclavitud invisible, la esclavitud del pecado. Todo aquello que deshonra a Dios y que se sale de la voluntad de Dios. Hoy en día vivimos en la sociedad más esclavizada
de la historia. Aparentemente lo que se pregona es libertad. Tenemos libertad, libertad para hacer lo que queramos. Pero lo que vivimos es en una sociedad llena de esclavos. Esclavos de su imagen, de su aspecto, de su apariencia. Es tremendo, hermanos, ¿eh? Yo voy a muchos campamentos de jóvenes y lo primero que yo veía cuando hace años, hace 20 años, iba a un campamento de jóvenes y lo normal es que los jóvenes se saltaran el desayuno con tal de dormir. ¿No lo hacen tus hijos? Estarían dispuestos a dejar de saltarse el desayuno con tal de dormir. Y yo ahora veo a los jóvenes de los campamentos que se levantan, sobre todo las chicas, perdonadme, ¿eh? Los chicos siempre hemos sido más zarrapastrosos. 1 hora antes para maquillarse. Se levantan 1 hora antes. Che, yo por lo menos voy a darme un poco de color. Me decía una chica en un campamento hace... Tremendo. Pero es esclavitud, hermanos. A ver, no estoy diciendo no os maquilléis. No, estar guapas, decentes, limpias, fantásticas. Pero otra cosa es la esclavitud. Es un paso más allá. Y vivimos en una sociedad dominada por el pecado y esclavizada por el pecado. Y el pecado es un mal amo. El pecado es un tirano. Te utiliza, te anula como persona, cambia tus prioridades, ordena tus afectos y da igual que te esté destruyendo. Lo buscas de todo corazón. Tu cabeza dice una cosa y tus pasiones dicen otra. Y te haces buenos propósitos. Y empieza el año y te haces buenos propósitos, pero sabes que no vas a cumplir ninguno porque eres esclavo del pecado. Y quizá algunos de los que estamos aquí todavía estamos luchando con esa esclavitud. Jesús viene a romper y a desmenuzar esos grilletes, esas cadenas y sacarnos de una esclavitud y de un amo y colocarnos bajo un nuevo amo, un amo que nos hace libres de verdad. Todo el que es esclavo lleva su sentencia de muerte escrita, porque su destino, como dice la Escritura, es estar lejos de Dios, excluido de su presencia por toda la eternidad. Y el Señor Jesús vino para libertar a los cautivos. En una ocasión Jesús estaba en una sinagoga, pidió el rollo de Isaías, esto lo vemos en Lucas 4:18, y dijo: el Espíritu del Señor, leyó, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando se sienta dice: esto se está cumpliendo hoy aquí. Qué buena noticia, hermanos. Qué buena noticia. La esclavitud se acabó. Llegó el rescatador, que es Jesús. El único que tiene poder, porque tú no tienes poder para romper con tu esclavitud, pero Él sí tiene poder para librarte de la esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo Jesús llevó a cabo su obra de rescate? Dice la Biblia que por medio de un sacrificio sustitutivo. Es decir, se ofreció a sí mismo por aquellos que estábamos condenados. Se entregó en su lugar, como aquel amigo que fue a la silla eléctrica haciéndose pasar por su amigo culpable y recibiendo el inocente el castigo por el culpable. Pero claro, la muerte que sufrió Jesús no fue solo su muerte, sino sufrió una gran muerte. O por decirlo de otra manera, Jesús bebió la ira de Dios, pero no por un pecado, sino por una multitud incontable. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra por causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte que Jesús gustó no fue una pequeña muerte. Tú vas a sufrir una pequeña muerte. La muerte que Jesús sufrió es una gran muerte. Una muerte en la que la ira de Dios por los pecados cayó sobre Él y lo fulminó y lo mató. Qué precio
tan terrible. Y esa muerte es tu única esperanza de salvación. Esa muerte es tu única esperanza de libertad. Esa muerte es una mano tendida de Dios hacia ti que te invita a reconciliarte con Dios y a poner tu confianza en aquel que sufrió la muerte para que tú seas libre. Pero pagó un precio. Me gusta el versículo 8. Dice que Nehemías dice: nosotros, según nuestras posibilidades, subrayamos, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos. ¿Sabéis qué hizo Nehemías? Nehemías se iba buscando por ahí. Oye, estoy buscando judíos que hayan sido vendidos como esclavos a las naciones. Pues mira, ahí hay un varón judío que él está como esclavo. Entonces iba y hablaba con el dueño. Oye, me he enterado que tienes aquí sirviendo en tu casa como esclavo a un varón de mi nación. ¿Cuánto te debe? Pues claro, esto era por deudas. Pues mira, me debe tanto. Y él miraba sus posibilidades. A ver, ¿cuánto puedo? Yo no sé si tendría Nehemías esposa, hablaría con su mujer. Mira, cariño, vamos a rescatar. A ver, ¿cuánto tenemos? Mira la cartilla. Bueno, la cartilla, lo que tuvieran, ¿no? La bolsa o lo que fuera. Mira, pues podemos, no podemos. Sí, mira, podemos rescatar a este hermano y podemos rescatar a alguno más. Venga, de acuerdo. Hombre, nos quedamos un poco tiesos, pero vamos a confiar en Dios. Eso hizo Nehemías, según sus posibilidades. Habéis visto la lista de Schindler, seguro que muchos estáis pensando, ¿no? Al final de la película, cuando este hombre, este filántropo, se da cuenta que él había estado sobornando a oficiales nazis para rescatar judíos. Y cuando acaba la guerra dice: ¡qué tragedia! Podía haber hecho mucho más. Podía haber hecho mucho más. Para rescatar a alguien hay que pagar un precio. Para sacar a alguien de la condenación a la luz del Señor hay que pagar un precio. Imagínate que te digo: mira, ¿sabes cuál es el precio de un alma que es sacada de la incredulidad y del pecado y de la condenación y se vuelve a Jesús? 100 euros. Por 100 euros puedes sacar a alguien y llevarlo a Cristo. 100 euros. Es una ilustración, por favor, no. Pero imagina que fuera así, 100 euros. Oye, a lo mejor aquí hay hermanos que no tienen 100 euros, pero hablarían con otro y dirían: mira, yo tengo 50. ¿Qué te parece si juntamos y vamos a rescatar? Oye, y tú ya mides tus posibilidades y hablas con tu esposa. Mira cuánto tenemos en el banco, tanto, mira, podemos rescatar a 100 almas. Oh, ya, pero es que nos vamos a quedar sin ahorros, pero... Oye, tú mira tus posibilidades. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pero, mirad, un alma no vale 100 euros. Y alguno puede descansar ahora y decir: ¡guau! ¡Qué alivio me has dado, eh! No vale 100 euros, madre mía. Mi dinero está seguro. Un alma vale mucho más. En desvelos, en tiempo, en oración, en pérdidas. A veces también, porque tú no puedes estar predicando todo el día, pero a veces apoyamos a los hermanos que han dejado sus trabajos y les estamos apoyando para que ellos puedan hacer lo que nosotros, pues quizá no podemos hacer por tiempo. Como dice Paul Washer, en la obra misionera hay 2 personas: el que baja al pozo y el que sostiene la cuerda. Pero los 2 están en la obra misionera. Los 2 están salvando almas. El que sostiene la cuerda y el que está bajando al pozo, al abismo, y está exponiéndose a unos riesgos que quizás no nos exponemos, pero ambos lo estamos. Yo, hermanos, no quiero hacer un llamado al activismo, a que os volváis como esos insistentes chicos que hay en los semáforos pidiendo que te hagas de Intermón o fan, de aldeas infantiles, de Cruz Roja Española, y están a veces hostigando a la gente. No estoy pidiendo activismo. El auténtico evangelismo nace de alguien que pasa tiempo en la presencia de Dios y que está tan cerca del corazón de Dios que Dios le conmueve y le mueve a buscar almas. El evangelismo de verdad es una batalla espiritual y una batalla de oración. Y se libra de rodillas. No es activismo, no es vamos a volvernos todos locos a salir a la calle. No, no, no. Hay que pasar tiempo en la presencia de Dios.
hay que parir almas y hay que llevarlas en el corazón en oración y gemir por ellas y clamar al Señor por ellas y que el Señor nos mueva y nos conmueva y que nos dé su corazón. Así es el evangelismo, no es activismo, es algo espiritual. Me pregunto si peleamos la batalla de la misma manera que hizo el Señor Jesús cuando Él también clamaba noches enteras en oración. Durante la Segunda Guerra Mundial se pedían grandes sacrificios a las naciones. Estaban en varios frentes y había racionamiento, cartillas de racionamiento. Todo estaba medido para que lo que llamaban en esa época el esfuerzo de guerra. Y salía en los periódicos, y si leéis la prensa de la época, era el esfuerzo de guerra. A ver, esta nación tiene un objetivo, y el objetivo es ganar la guerra. ¿Y qué vamos a hacer para conseguir ese objetivo? Lo que haga falta. Y si tenemos que racionar el combustible, la mantequilla, la harina, se raciona. Y la gente escribía cartas a los soldados que no tenían padres en Navidad para que les llegaran en el frente. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y sufrían pérdida para ganar la guerra. Y nosotros estamos también en una guerra para rescatar, no rescatar gente de la esclavitud física, sino de la peor esclavitud, la esclavitud espiritual. Y estos son tiempos de guerra. Esto no es una sala de espera con música y pasteles y revistas, donde estamos pasando el tiempo y entreteniendo a cristianos para que el tiempo pase rápido y vayamos al encuentro del Señor en el aire. Amén, gloria, aleluya, perdiendo el tiempo. Este tiempo es importante y es tiempo de guerra y es tiempo de esfuerzos. No tengas muchas esperanzas ni muchos anhelos en este mundo. Pon tus esperanzas y tus anhelos en el mundo que no se ve. Esta mañana escuchaba un mensaje que me impactaba profundamente. Un predicador gritaba: «Sella, Señor, mis ojos con la eternidad. Sella mis ojos con la eternidad». Que el Señor selle nuestros ojos con la eternidad, en vez de perder el tiempo en cosas que no valen para nada y gastar nuestro dinero en cosas que no son pan ni alimentan. Que el Señor selle nuestros ojos con la eternidad y nos ayude a vivir de tal manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos ni nada que lamentar. Que también podemos rescatar a otros según nuestras posibilidades y aún más allá, si fuera necesario. Que el Señor nos dé ese corazón que Él tenía para rescatar y para buscar y hallar lo que se había perdido. Y a considerar de tal manera esta vida tan corta, tan pequeña, y que la vivamos a la luz de esa eternidad gloriosa que el Señor ha ganado en Cristo. Que el Señor os bendiga.